sobre las familias. Ya que tenemos dibujado en planta baja los muros, tanto de cerramiento como las particiones interiores, el siguiente paso será insertar puertas y ventanas. Pero antes de hacerlo, no quería dejar de comentar con vosotros algunas cuestiones básicas e indispensables que hay que conocer sobre las familias de Revit para trabajar con ellas. Lo primero que deberíamos de comentar son los tipos de familias que existen. Hay tres tipos de familias. Las familias de sistema, en inglés system, son familias que hay cargadas por defecto en Revit. Las familias que se llaman de modelo o cargables, en inglés loadable, son las familias que usaremos en el 99% de las ocasiones. Serán familias que carguemos a nuestro proyecto. Por ejemplo, familias que descargamos de internet y las usamos en nuestro proyecto. Tercer tipo de familia, las familias modeladas in situ, en inglés in place, que son familias modeladas dentro de un proyecto que ya está abierto en Revit y que prácticamente es algo muy específico que solamente vamos a usar en ese proyecto. Hay un cuarto tipo de familias que se llaman de anotación. Estas familias de anotación se refieren a familias 2D, porque ya sabéis que en Revit, en los planos o en las vistas, podemos insertar elementos que vengan de AutoCAD, elementos en 2D. Pues igualmente en Revit yo puedo crearme etiquetas personalizadas mías, como el cajetín de un plano, etcétera, que serán familias de anotación, familias en 2D que yo inserto en los planos, vistas, etcétera. Además de esto, hay que saber que las familias están en unas librerías que Revit trae instaladas por defecto. Cuando instalamos el programa Revit, el programa nos da la opción de elegir instalar librerías de familias para España o para otros países. Esas son las bibliotecas de familias por defecto. Pero también hay bibliotecas online desde la que podemos descargar familias que son de las que se llaman de modelo o cargables a nuestro proyecto. También podemos cargar familias de un proyecto a otro. Es decir, en este proyecto vamos a usar una familia de ventanas que yo he creado desde cero o que un compañero que ha creado desde cero me la ha pasado. Yo puedo llevarla a otro proyecto nuevo que comience. Las familias son así en general en Revit cualquier elemento que aparezca en el modelado. Una mesa, una silla, una cama, incluso los muros que hemos elegido son familias que tienen a su vez tipos. Para explicar el concepto de familia de Revit, imaginad las distintas especies de seres vivos que existen. Revit hace una clasificación primero en categorías, que serían, por ejemplo, los mamíferos, los reptiles, etc. Después hace una segunda clasificación que está englobada dentro de las categorías, que son la de familias. Pensad, por ejemplo, dentro de los mamíferos en los canes, los perros. Y a su vez, dentro de las familias, podemos hacer un segundo nivel, un tercer nivel de clasificación, que son los tipos. Pensad entonces en las distintas razas de perros que existen. Pastor alemán, labrador, golden retriever, etc. De esa manera, Revit clasifica en distintos niveles cualquiera de los elementos que pueden aparecer en un modelado BIM, por categorías, dentro familias, dentro tipos de familia.
Los archivos de familias tienen extensión RFA, .rfa. Los archivos de proyecto de Revit tienen extensión de archivo .rvt. En la pestaña de inicio, voy a cerrar un momentito el proyecto con el que estamos trabajando. Vemos el abrir una familia ya existente, me pide que le abra un archivo RFA. Crear una familia desde cero, usamos un archivo RFT. Un archivo RFT es un archivo de plantilla de familia. Es decir, que vamos a crear una familia desde cero usando una plantilla que ya existe. RFA y RFT es similar si lo comparamos a los proyectos de Revit. Si abrimos un proyecto de Revit nos pide un archivo RVT. Si creamos un proyecto de Revit desde cero, el programa me da la opción a que me apoye en una plantilla de Revit RTE. Una vez que tenemos una plantilla en pantalla, una familia en pantalla, por ejemplo esta mesa de aquí, nosotros podemos, a partir de una familia que ya existe, esta mesa por ejemplo, modificarla para tener una mesa personalizada a nuestro gusto. Y la manera de guardarla sería irnos a archivo, guardar como, familia, le cambiaríamos el nombre, le cambiaría la ubicación y de esta manera, por cada familia o cada elemento del modelo, yo tendría un archivo RFA que podría guardar en una carpeta de mi disco duro para ir construyendo lo que es mi catálogo, mi librería personalizada de objetos que a mí me gusta usar en mis proyectos cuando modelo con Revit. Pero también en un proyecto nuevo podríamos usar la opción de, por ejemplo, importar dentro de este proyecto nuevo familias que yo tenga bien desde mi disco duro o bien que las descargue de internet o bien desde otro proyecto que ya exista. En este caso estoy cargando una familia buscándola en el disco duro, un archivo RFA que yo tenga localizado en el disco duro. O bien en las bibliotecas, en las librerías por defecto que se instala con Revit, a partir de la versión 2018 se instalan dentro de Program Data, Autodesk Libraries y dentro, según el país o el idioma, encontramos las librerías de familia. En la versión 2017 estas librerías están a su vez dentro de una carpeta que se llama RVT 2017 y a partir de la 2018 se quedan directamente dentro de la carpeta raíz Autodesk Libraries Spain. Esta es la ruta en la que encontramos las librerías por defecto de Revit. Si yo tengo en otra parte de mi disco duro otra librería, solo tengo que localizar el archivo RFA que quiero cargar a este proyecto nuevo para poder usarlo.